mejor ese corrido hubiera sido para ti si estuvieras exigiendo tus derechos en la guerra sucia contra México. A finales de los 60s e inicio de los 80s, existían cuerpos militares que tenían la orden de persecución y captura para los que estuvieran en contra del régimen de ese entonces, ya sean dirigentes sociales, políticos o activistas, algo que ya no pasa. El gran Rosendo Radilla Pacheco, de quien hoy estamos hablando, era un destacado líder social en el pueblo de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Ese camarada no nomás ayudaba a su comunidad, sino que llegó a ser presidente municipal en ese lugar. Era un tipazo, escribía corridos en los que relataba las injusticias e invitaba a la gente a organizarse y exigir sus derechos. Era un tipo molotov agrario el camarada, lo que llegó a ser una verdadera molestia para el gobierno y un objetivo non grato para los intereses políticos de aquella época. El 25 de agosto de 1974, el señor Radilla Pacheco fue bajado de un autobús en el que iba acompañado de su hijo y capturado por elementos del Ejército Nacional Mexicano en Atoyac de Álvarez, visto por última vez en el excuartel militar de ese lugar. Después de inalcanzables búsquedas y denuncias promovidas por su hija a todos los niveles de gobierno, lograron escalar el asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien emitió una recomendación, la cual fue ignorada por el gobierno de México. Pero en 1981 se firma la adhesión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene un papel muy importante en esta historia. En 1998 se acepta la competencia de la Corte en toda la República Mexicana. Es decir, después de esa fecha, todo lo que suceda en contra de los derechos humanos podrá ser juzgado en esa Corte. Sin embargo, con los bien puestos, o más bien, bien fundado y motivado, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia del asunto Radilla Pacheco. Ante esta petición, la Suprema Corte responde que la desaparición de Rosendo Radilla no entra dentro de su competencia, ya que fue en el año de 1974 su desaparición, por lo que no surte efecto en los actuares de la Corte Interamericana en este asunto. Y con ese argumento de ratione temporis, el alto tribunal mexicano defendió al Estado mexicano, que más bien era a los poderes de gobierno. La respuesta poética por parte de la Corte Interamericana fue que mientras no se encuentre con vida o con los restos de Rosendo Radilla, tendrán competencia en ese asunto, ya que la desaparición forzada no termina hasta que se tenga por certeza de su paradero. Ante la respuesta anterior, el alto tribunal mexicano le buscó como pudo, ratificó lo que ya había dicho anteriormente y contestó que en caso de una presunta desaparición forzosa por parte del ejército mexicano, no se encontraría con vida al señor Radilla después de 1998, que, utilizando la lógica, una persona desaparecida por más de 23 años no se puede considerar como viva. A lo que la Corte Interamericana respondió que mientras no haya una evidencia y una investigación de que el señor Rosendo Radilla murió, tiene la competencia para reprochar, conocer y emitir una sentencia sobre este asunto. Después de dimes y diretes, la Corte Interamericana demandó al Estado mexicano por haber ignorado las recomendaciones anteriores y haber violado derechos fundamentales como lo son el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías jurídicas, el derecho a la protección judicial y la obligación de respetar todos los derechos. Así fue como se estrenó la Corte contra México en su primera sentencia, en la que se condenó al Estado mexicano por violación de derechos humanos. Después de haber sancionado, se le obligó al Estado mexicano a realizar acciones para la protección de los derechos. Es por ello que ahora conocemos nuestro artículo 1, 3, 4, 16, entre otros. Se le quitó la facultad a los jueces militares de juzgar a otros militares por violación de derechos humanos. Serán los tribunales federales de lo penal los encargados de resolver este tipo de asuntos. Lamentablemente, el asunto Radilla Pacheco ha traído muchos cambios positivos al sistema jurídico mexicano. Digo lamentablemente porque no tuvo que haber ocurrido esa tragedia, porque como sociedad apenas estamos en pañales. Aunque no seamos parte del sistema político mexicano,
Podemos realizar acciones que ayuden al prójimo, que sean en pro de los derechos humanos, para que situaciones como Rosendo Radilla Pacheco no vuelvan a ocurrir. Está en nosotros y en nuestra individualidad realizar estos pequeños cambios en nuestra sociedad.